Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando con la teología de San Lucas. Es tan interesante esta teología que nos viene en cada día, como nosotros nos vamos entusiasmando también en conocer más la palabra de Dios, porque cada expresión de cada evangelista nos va narrando desde una teología, es decir, de una enseñanza. Nos trae y nos presenta cómo Dios se manifiesta al hombre, cómo Dios se manifiesta a nuestra comunidad. Estamos en este curso bíblico de ahora, estamos hablando de la estructura general de la teología de San Lucas. Estamos hablando en este quinto y último elemento y hablábamos y decíamos sobre la vuelta de Jesús y el tiempo del reino decisivo. La vuelta de Jesús y el tiempo del reino decisivo. Nosotros decíamos aquí que toda la sección del caminar de Jesús hacia la muerte, es decir, del capítulo 9 al 18, nos indica ya que el reino es la riqueza verdadera de los hombres. El reino es ya la riqueza verdadera, el aquí y el ahora. Diga, tú ñande la mañana, ya ya no, cuando y cómo ahí voy a llevar, no. Es al contrario, nosotros ya estamos viendo, porque el aquí y el ahora, eso es lo que muchas veces, ¿verdad? Preocupa, ¿verdad? Ciertamente que Carlos Marx, dentro de su filosofía, él decía que la religión era un opio del pueblo, es decir, era una droga. Ya hay drogas porque nos hacemos religiosos, porque nos vamos detrás de Dios, lleva. Pero ni no entendemos, va a decir por la pinta lo que significa religión, ¿verdad? Porque si es eso lo que sucede en la religión, yo también estoy de acuerdo con él, en todo caso, si es así. Pero no peche. ¿Por qué? Porque justamente lo que nosotros estamos diciendo es que si nosotros le tenemos verdaderamente a Dios en nuestra vida, es decir, si hacemos el camino de fe, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es traer a Jesús mismo a lo que nosotros le llamamos el reino de Dios. Y entonces tenemos que preguntarnos y decir, el reino de Dios, lleva. ¿Cómo vamos a definir el reino de Dios? Y el reino de Dios nosotros lo definimos como el tiempo, el lugar, las ideas, los principios y los valores que Dios nos presenta y nos entrega para la realización del hombre. Nosotros, queridos hermanos, nos realizamos en la medida en que vivimos esos principios que justamente Dios nos va comunicando. Upeanio.
Y ese es el reino de Dios. Es decir, Dios que reina en nuestra vida. ¿Y qué es lo que Dios quiere del hombre? Y justamente Dios quiere del hombre la dignidad. Quiere que nosotros vivamos dignamente, realizados plenamente, no en una forma infrahumana. Que lastimosamente ustedes se dan cuenta que nosotros también muchas veces, mirando un poco nuestra sociedad y mirando la realidad de muchas de nuestras gentes, yo me doy cuenta que lastimosamente algunos están viviendo, algunos de nuestros hermanos, lastimosamente lo digo así, en una forma infrahumana, así como suena, queridos hermanos. Entonces, ya es llana, porque nosotros somos cristianos y mira qué dice nuestra teología. La teología de Lucas dice que aquí y ahora nosotros tenemos que traer el reino de los cielos. No podemos lanzar y esperar allá, no. Y esto es lo que Lucas nos quiere enseñar y nos está enseñando en su teología. Ahora nosotros tenemos que ayudarnos. Este es nuestro tiempo de transformación. Este es el tiempo de vivir la vida dignamente. No simplemente, en el futuro, o lo que sea. Sí, ese es un segundo, como decíamos hace rato, un segundo momento, pero el primer momento, que es esa misma encarnación, entre comillas, yo le digo, ¿verdad? Porque la encarnación es de la segunda persona en Jesucristo, pero yo le hago en una forma analógica, es decir, comparativa también, la misma encarnación del Espíritu, ¿verdad? De Dios en medio de nosotros, en medio de la comunidad. Y es la comunidad entonces la que actúa, la que transforma y la que nos ayuda a nosotros a hacer presente de nuevo a Jesús. Y por eso, a eso le llamamos la vuelta de Jesús. ¿Quién hace presente a Jesús hoy en nuestra sociedad? ¿Quién le va a hacer presente? ¿Los angelitos que vienen del cielo? ¿O otros seres de otros planetas? No, somos nosotros. Y de ahí entonces vuelvo a repetir, disculpen que sea insistente, apego la famoso alter Christi. Somos nosotros, los otros Cristos. Somos nosotros quienes tenemos que traer de vuelta a Jesús en medio de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestro trabajo. Peñandeña y mejabe, lleva upebe oye shana. Vaya bañandeña y cojan, vaya para la ñandeña ya po. Y eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Esta teología de San Lucas. El que acepta a Jesucristo vive en Dios. Y aunque espere en el final definitivo, lo que va a venir, sin embargo, está seguro desde ahora. ¿Por qué? Y porque justamente se adhiere, esa es la fe, el vivir aquí, ahora y en este momento. No podemos entonces estar diciendo, y miren que el Antiguo Testamento también nos habla de todas estas cosas. De una manera mucho más linda todavía la carta de Santiago nos habla y nos dice, vos no le podés decir a tu hermano, vete en paz y que Dios te bendiga, dice, al pobre que no tiene qué comer, al pobre que no tiene dónde caerse. No, primero tenés que ayudarle, tenés que ponerte, pero es eso, levantar al hombre en su propia condición, en su propia dignidad. Y esto no es fácil, queridos hermanos, porque esto también nos llama a un discernimiento. Si nosotros estamos en la pobreza, no es porque queremos la pobreza de por sí, o muchas de nuestras personas, sino que porque no tuvieron la oportunidad de una formación, de una educación, de un acompañamiento, en fin. Hay muchos problemas en este sentido y muchas situaciones que los llevó, ¿verdad?, a esos hermanos nuestros a estar en esa situación. Pero no para un asistencialismo, no, sino que reconociendo qué pasó, por qué estás en esa situación. Para que él después pueda caminar solo.
Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Así comenzó el encuentro entre el Papa y el delegado del Patriarca de Moscú. En su visita al Vaticano, Hilarión Alfeyev preparó un futuro encuentro entre el Papa Francisco y el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, el Patriarca Kirill. No se sabe ni cuándo ni dónde será, pero sí el regalo que le entregó tenía este mensaje. Es el libro La Oración, el respiro de la vida nueva. El prólogo es del Patriarca de Moscú, Kirill. Ahí dice que la Iglesia es una e invita a la fraternidad entre católicos y ortodoxos a pesar de las diferencias. Juan Pablo II intentó reunirse con el Patriarca de Moscú, pero el sínodo de esta Iglesia no lo permitió porque acusaba a los católicos ucranianos de haberles quitado fieles. La Iglesia Ortodoxa rusa es la más numerosa de las iglesias ortodoxas, con 200 millones de fieles. Desde hace años ha roto relaciones con el Patriarca Ortodoxo de Constantinopla, líder formal de todos los ortodoxos, que tiene a su cargo solo 4 millones de fieles. El primer encuentro de la historia entre un papa y un patriarca de Moscú fue en Cuba hace 5 años. Somos hermanos, tenemos el mismo bautismo, somos obispos. El metropolita Hilarión dice que el próximo encuentro no será ni en Rusia ni en Roma y que se anunciará con una semana de antelación para evitar obstáculos. Tienen en común la preocupación por los cristianos perseguidos y el medio ambiente. Por eso, un encuentro ayudará a encontrar nuevos ámbitos de colaboración. Y el próximo Jornada Mundial de la Juventud se tendrá en Portugal. Han pasado más de 2 años desde que el cardenal Kevin Farrell anunció la JMJ de Lisboa. Tendría que ser en agosto de 2022, pero la pandemia ha obligado a retrasarla hasta 2023. Ahora la organización ha dado a conocer la fecha concreta, del 1 al 6 de agosto. La edición de Lisboa espera que para entonces haya libre circulación por todo el mundo. Son más de 400 voluntarios los que están preparando el evento, cuyos símbolos principales son la cruz peregrina y el icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani. Este encuentro mundial fue instaurado por el Papa Juan Pablo II y su primera edición fue en 1986. De mi pontificado. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos ñande yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual ñande yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. ñande yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, ñande yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube ñande yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos,
San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas y estamos mirando esta última partecita, la vuelta de Jesús y el tiempo también del reino decisivo. Y decíamos que esa vuelta de Jesús lo hacemos nosotros aquí ahora en nuestro tiempo presente. Y bueno, el tiempo del reino decisivo, ¿de qué nos está hablando? El tiempo del reino decisivo será nuestro compromiso como consecuencia de un trabajar aquí y ahora, en el tiempo de ahora. Porque eso nos lleva a qué cosa, y como resultado o como consecuencia de un trabajo positivo, ciertamente nos va a llevar a una acción también positiva o a un resultado positivo. Y entonces por eso Lucas insiste mucho, ¿verdad?, en el aquí y ahora, hacer presente a Jesús aquí y ahora. La vuelta de Jesús lo hacemos nosotros en nuestra vida, en nuestro compromiso. Por eso mismo, porque el fin universal deja de ser el centro del vivir cristiano. Allá, al fondo, ¿verdad?, deja de ser el centro del vivir cristiano. Toda la existencia de la iglesia y del creyente se convierte en realidad escatológica. ¿Verdad? Y entonces quiere decir que nosotros, queridos hermanos, nuestra escatología, es decir, nuestra resurrección, que muchas veces nosotros decimos, el cielo comienza ya aquí, decimos nosotros. El cielo no podemos esperar en el futuro. El cielo se va realizando aquí y ahora hasta llegar a la plenitud. Y esta es la teología de Lucas. Upea la Luca Uerúa Ñandejina o Cuabu Ñandea lleva, o Yacá Ñandejina. Bebe igual se va y se lleva peñan de Yarara Puicueri la Yaguataña ina Ayajaina Beja Puicueri. Aquí está. El cielo comienza aquí. El cielo comienza ahora. Y por lo tanto, todo lo que nosotros estamos viviendo ahora se convierte en una realidad del escatón. Penemandu Abba, esa palabra escatón. Al comienzo de nuestros cursos bíblicos del Nuevo Testamento, nosotros hablamos de esta palabrita griega, el escatón. El escatón quiere decir la irrupción, Dios mismo que viene y que está en medio de nosotros. Y esta va dentro de la teología de Lucas, porque es ya aquí, en el ahora. La vuelta de Jesús se hace ya aquí, ahora en nuestra historia, en este tiempo de la fuerza del Espíritu Santo que nos mueve a nosotros. El año de pues a Knuya lleva peña de ñandurire lleva y hace más de iba y se mopirin bai amba el año mopirin baja peña de yara o poco jere hacer noi amba apojanguay ya piala se mopirin bai. Y bueno, es una forma interesante, ¿verdad? Es decir, ese espíritu peala nemo pues a Knuya tena nemo pirin bai lleva y gato hanguay ya opire ya po areñe cuave de la pisacuera ve humilde y contenido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Entonces, toda la existencia de la iglesia, nosotros somos iglesia, la comunidad es iglesia, cada uno de nosotros forma parte de esa iglesia en el seguimiento de Jesús. Se convierte en realidad escatológica. Entonces, el escatón o la intervención de Dios, porque en una forma lineal, allá la año de historia, y la palabra escatón quiere decir paz. Es como un cuchillo que corta ahí esa línea, ¿verdad? Bien, el escatón significa ¿Y qué quiere decir? Ese quiere decir la irrupción de Dios. Ñande yara hoy qué alleva. Peñande con la soparabe. Ñande yara hoy qué. ¿En dónde? En nuestra historia.
en nuestra vida, en nuestra familia. Ese quiere decir el escatón, la irrupción de Dios en la vida. Pero entonces te está diciendo que ya ahora tu vida, la vida de la familia, la vida de la iglesia, la vida nuestra, la vida de tu oficina, la vida de tu relacionamiento con los demás, la vida de tu grupo, ya es una realidad escatológica, es decir, ya es una realidad donde Dios entró ya, la vuelta de Jesús ya se dio y Él ya está aquí en medio de nosotros. Entonces la iglesia, la comunidad, lo que tiene que hacer es ahora hacerlo presente. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta que Dios está presente o Dios no está presente? Y cuando nosotros, como dice también la misma palabra de Dios, cuando nos fijamos y nos damos cuenta de qué frutos estamos produciendo. Ustedes van a conocer el árbol por su fruto. El árbol por el fruto. Si dan frutos buenos es porque ese árbol, es decir, ese camino que se está haciendo de la fe, de la adhesión, del seguimiento de Jesucristo, es un camino que vale la pena. ¿Cuál va a ser el fruto? Y va a ser un fruto podrido, un fruto de corrupción, de mondajá, de todo, de pocane, Entonces, esto, queridos hermanos, nos está diciendo muy claramente a nosotros cuál es el camino, ¿verdad?, que tenemos que ir asumiendo, cuál es el camino que el Señor nos va proponiendo. Estamos mirando desde la teología de San Lucas. Y esto es lo que nos presenta la teología de San Lucas. Y esto es importante entenderlo de esta manera, ¿verdad? Entonces, de esta manera estábamos diciendo que Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, nos indica que en la fe se nos concede ya todo lo que es el perdón de los pecados. Por eso decíamos anteriormente, o sea, nosotros ya encontramos, ya entramos, ya vivimos, ya sentimos la presencia de un Dios que nos perdona, ¿pero por qué? Porque justamente nosotros nos comprometemos y nosotros sabemos que si hacemos ese camino, vamos a llegar a un buen destino, vamos a llegar a un buen puerto. ¿Por qué? Y porque nos hemos adherido en el camino de la fe. Y entonces, de esta manera, toda la existencia de la iglesia, todo lo que nosotros realizamos como comunidad, se convierte en esa realidad escatológica. Se está jugando ya en nosotros el gran juicio. Si se juega el gran juicio, quiere decir entonces que esto del día a día nos está llevando hacia ese gran término, que es el gran día de la decisión, pero que nos está llevando hacia un camino seguro. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñandi Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñandi Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñandi Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñandi Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñandeyara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñandeyara Ñe'e les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Uy, generación perversa, a ustedes no se les dará otro signo más que el de Jonás, le dijo el Señor Jesucristo aquí en el Evangelio según San Lucas capítulo 11, versículos 29 al 32. Porque la gente quería tener poder sobre el Señor Jesucristo. 77.777 y más señales y signos les hizo. Les sanó a los enfermos, a los paralíticos, a los endemoniados, a los poseídos. Tenía una mansedumbre en sus palabras y una sabiduría maravillosa que llevaban a la plenitud lo que decía en las Sagradas Escrituras. Pero como somos rebeldes y si no entra nuestro entendimiento, yo tengo que poder entender lo que vos me decís, entonces es como que le estamos arrebatando la gloria a Dios, y por eso tenemos que pedirle un corazón dócil para que la verdadera conversión venga desde adentro, no desde afuera, esperando los milagros y esperando que vengan temblores, bombas, terremotos, explosiones, relámpagos, como pasó allá en la Asamblea de Israel en el borde del monte Sinaí. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre esta teología magnífica de la teología de San Lucas, que viene aquí a nuestro encuentro y estamos reflexionando con nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos hablando y estamos diciendo la perspectiva teológica de Lucas en su reflexión con la comunidad. Dice que se juega ya en nosotros el gran juicio, es decir, el juicio final, decimos nosotros. Así lo supone Lucas. Y volvemos a repetir, el camino de Jesús es lo que nosotros estamos repitiendo. Es la forma como Lucas entonces se está jugando y nos está diciendo a cada uno de nosotros, vamos a ver, uña de ella. Ella me ya ponga la pendera, pela pejo, agua peñan de yara la buqueri, peñan de yara o yerura PM. Amba ella peñan la pella poponata peja peja o ella cada PM, na ave. Y ahí nos muestra y nos va diciendo que justamente nosotros repetimos el camino de Jesús. Y ese camino de Jesús es esa donación, y por eso entonces le estamos trayendo de vuelta a Jesús, porque estamos repitiendo el camino de Jesús. Es decir, ñandelle ya pues na peñan de yara o ya pues. Atención lo que estamos diciendo. Esto es demasiado profundo. Esta es la famosa imitación de Cristo. Imitar al Señor, imitar a Jesús, hacerlo presente aquí y ahora. Esa es la imitación de Cristo, ¿verdad? Y nosotros estamos haciendo eso y lo estamos trayendo aquí y ahora, entonces, queridos hermanos. Y entonces, si nosotros hacemos esto, todo lo que ofrecemos de esa imitación de Cristo es la misma vida que le ofrecemos a la comunidad. Esa es la misma vida entonces de la iglesia. Esa es la vida de la comunidad. La presencia de un Cristo que nos renueva, la presencia de un Cristo que nos salva, la presencia de un Cristo ya, aquí y ahora. Bueno, teología de San Lucas. No estar esperando cuándo sucederá, sino que eso ya está sucediendo.
porque somos nosotros quienes ya le traemos, ¿verdad? Y somos los imitadores de Cristo en su seguimiento. Por eso, el hombre que ha vivido en Jesús, el que ha vivido en Jesús, o en Jesús también ese hombre muere, va sin más desde ahora al cielo. O sea, va desde ahora a la realización del reino de Dios. Si vos estás haciendo ese camino, tenés esa decisión, es decir, tu opción fundamental, Shaya posepea, apeare la pia aina. Y entonces estoy luchando, a pesar, ¿verdad?, de tus dificultades, de tus problemas, con los que estás luchando. Atención, con los que estás luchando. Y entonces en ese caminar dice tanto lo que ha vivido Jesús o lo que también nosotros, digamos, morimos en Jesús. Nosotros de esta manera ya estamos dirigiendo directamente nuestra vida hacia el reino, o mejor dicho, hacia el cielo. Es una expresión que entendemos mucho mejor nosotros, ¿verdad? Eso nos dirige hacia el cielo, porque viste que es un conocimiento esencial y fundamental. O si no, en el seguimiento. Formar. Sino que tenemos que conocer, saber, entender la propuesta, el camino del Señor. No como una cuestión mágica, como siempre les digo, ¿verdad?, sino que como una cosa bien concreta, donde nosotros asumimos una responsabilidad y desde donde nosotros ahora le hacemos presente, ¿viste? Es la fuerza del Espíritu que decíamos que hace presente, es la vuelta de Jesús. Amábigola. ¿Y cómo viene? Y ahí está, la metodología es a través de nosotros. Ñandela Alter Christi. Por lo tanto, vamos a ir viendo estos 5 elementos que fuimos viendo dentro de la gran estructura de la teología de San Lucas. Una conclusión muy interesante, ¿verdad?, que todas las consideraciones pueden ayudarnos a entender, ¿verdad?, a San Lucas. Aquí se ha visto que el esquema de su obra no se puede entender de una manera puramente unívoca. ¿Se dan cuenta? Aquí hay muchos frentes que Lucas va abriendo. Lucas se le llama luego el Evangelio, ¿verdad?, de los avanzados. Iba a Cardenal Martín, él decía así, es el Evangelio de los avanzados. Este no puede leer cualquiera que no está preparado. Hay que tener base, tenemos que entender eso. No es simplemente porque repito y porque está aquí, pero vos no sabes ni de dónde viene, ni hacia dónde va, ni qué es lo que te quiere estar diciendo verdaderamente en el mensaje. Por lo tanto, en ellas hemos visto que el esquema de su obra no se puede entender de una manera puramente equívoca, unívoca, una sola manera, porque eso ciertamente que nos va a llevar a una forma equivocada de entender la teología de Lucas. No basta con trazar los rasgos de un avance de la historia que nos lleva de Israel hacia Jesús y de Jesús entonces hacia la iglesia. Esto también es muy importante. No es cuestión de trazar rasgos de un avance de la historia, ¿verdad?, que nos lleva de Israel hacia Jesús y de Jesús hacia la iglesia. Es necesario comprender que en ese avance no se viene simplemente hacia lo nuevo. Se meten en este sentido para que penetre en la verdad y en la verdad de lo que estaba oculto. Entonces aquí siempre nos va a ir revelando, nos va a ir mostrando. En Israel todo se abre hacia Jesús. Esta es otra de las acotaciones o consideraciones
que nosotros tenemos que entender. En Israel todo se abre hacia Jesús. Es decir, se está presentando el Antiguo Testamento, Tanakh, como la base para que el cristianismo después pueda surgir, la base, el cimiento para que justamente el cristianismo después pueda reflexionar en la persona de Jesús, el fenómeno, ¿verdad?, de Jesús de Nazaret. En Israel todo se abre hacia Jesús. Todo Israel concentrado en la propuesta del Espíritu. Y se viene a reflejar luego en el primer y gran Pentecostés del nacimiento de la Iglesia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo.
Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Celebremos con fe viva este pan angelical y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
Y hoy la carta a los Romanos capítulo 1 versículos 1 al 7 nos habla de que San Pablo les escribe a estas comunidades romanas que no fueron fundadas por él, sino por otros humildes cristianos que conocían del Evangelio y que eran anónimos. Él les va contando qué tipo de evangelio él predica y les dice que le va a ir a visitar con la intención de ir a plantar en el medio del imperio del paganismo y de la idolatría el estandarte de la cruz de Cristo para que así florezca el evangelio del Señor Jesucristo. Pero tenemos que entender que esta carta a los romanos en primer lugar, no porque haya sido escrita en primer lugar, de hecho se piensa que fue la primera carta a los tesalonicenses, la primera allá por el año 47. San Pablo está escribiendo esta carta a los romanos y aparece en primer lugar porque es la de mayor extensión. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En el día de hoy, la palabra de Dios que tomamos desde la carta que escribe San Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 1 del 1 al 7. Gracia y paz a ustedes, nos dice San Pablo. Pablo, servidor de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, elegido para anunciar la buena noticia de Dios, quien ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, nacido por línea carnal del linaje de David y constituido por el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con poder a partir de la resurrección. Jesucristo nuestro Señor, por medio de Él recibimos la gracia del apostolado, para que todos los pueblos respondan con la obediencia de la fe para gloria de su nombre. Entre ellos se encuentran también ustedes, llamados por Jesucristo. Estamos comenzando esta carta tan linda que es el Evangelio de San Pablo, así se le llama, queridos hermanos. Es un resumen y es un repensamiento de toda la actividad de Pablo. Lleva después de tanto trabajar, después de tanto predicar, casi al final ya de su vida está escribiendo esta carta y se está refiriendo a Jesucristo como el único Salvador, se está refiriendo y diciendo cuál es el evangelio que él está predicando y le está comentando a todos los romanos. Ciertamente que Pablo no agota aquí toda su teología, no habla de todos los temas evidentemente, pero y cómo hace esa historia de la salvación. Este es un libro excepcional si nosotros queremos conocer lo que Pablo piensa de Jesucristo y lo que Pablo piensa sobre todo en esta reacción nuestra, es decir, del hombre con respecto a Dios. Y ahí intenta entonces ir leyendo poco a poco. Pablo algunas veces nos vamos de una manera muy mítica. Sin embargo, Pablo, que es un hombre parenético, es decir, un hombre que busca consecuencias reales de acción, la vida del hombre que se compromete, ¿verdad?, con la palabra del Señor. Es decir, con las obras, es decir, con el trabajo, con el empeño. Cuando le tenemos a Jesús en nuestra vida, entonces haciendo el bien a la comunidad, el bien a los demás. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hoy el Salmo 97 nos dice que Dios nos da a conocer su victoria. El Señor ha obrado maravillas, dice, con su santo brazo, su diestra. Y ese es el Espíritu Santo que ustedes y yo recibimos en el bautismo. Fíjense cómo dice el Salmo. Yahvé ha dado a conocer su salvación. Y por ejemplo, actúa en los sacerdotes para poder perdonarnos los pecados. Ese es el poder del Espíritu Santo. Él se ha acordado, dice, de su amor y su lealtad
y los confines de la tierra, como lo vimos hoy en la carta a los romanos, han visto la salvación de nuestro Dios. Y esa es la herencia de los santos, poder llegar al reino de los cielos. Y los 7 sacramentos en donde actúa la Santísima Trinidad y el Espíritu Santo son los medios para poder llegar al reino de los cielos. Tenemos que pedirle al Señor que Él nos inspire cantos nuevos. Cantémosles al Señor cantos nuevos. Ave María, gracia plena, María, gracia plena, María, gracia plena, Ave, Ave Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus, benedictus fructus ventris tui, Jesús. Ave María. Queridos amigos, seguimos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos con esta teología tan interesante de San Lucas, lo que nos presenta así ya en una forma conclusiva, ¿verdad? Nosotros decíamos que es necesario comprender que en ese avance no se viene simplemente hacia lo nuevo, no se viene simplemente hacia lo nuevo. Se penetra en la verdad de lo que estaba oculto, decíamos. ¿Y qué viene a ser lo nuevo? Y lo nuevo sería aquello que es como una cosa que viene totalmente desde afuera, sin que nos toque a nuestra realidad del cotidiano, como que viene de lo externo. Yo suelo decir como que viene, no sé, de otro planeta ese, ¿verdad? Algo que no está conviviendo con nosotros, algo así. No. Aquí toda la revelación, todo lo que Dios nos va mostrando proviene de una realidad concreta de la vida, de lo que nosotros vivimos, lo que nosotros estamos haciendo. Y por lo tanto, aquí en Israel, todo se abre hacia Jesús, decíamos. ¿Por qué decimos que todo se abre hacia Jesús? Y es lindo, ¿verdad? Capítulo 1, capítulo 2 de San Lucas va desarrollando esto, de que todo se abre hacia Jesús. Es decir, todas las promesas, aquí en los capítulos 1 y 2, estamos haciendo una síntesis de todo el Antiguo Testamento. El autor sagrado comienza a repensar elementos del judaísmo, comienza a repensar el camino del judaísmo que está en espera del Mesías, que está en espera del Salvador. Y entonces, cuando vamos leyendo estos dos capítulos, vamos descubriendo y estamos diciendo, aquí se está realizando lo que el Señor había prometido, lo que el Señor entonces había siempre puesto como promesa para la humanidad, para el hombre. Y ahí está entonces el Antiguo Testamento que se realiza. Por eso decíamos que en Israel, todo se abre hacia Jesús. Todo Israel centrado en la promesa, ¿viste? Todo Israel está centrado en la promesa. ¿No? Y ven, los profetas, todos los libros, ¿verdad? Entonces, y por eso es que después del Nuevo Testamento, cuando nuestros autores sagrados, o mejor dicho, la comunidad se reúne, la iglesia se reúne
para escribir la Biblia, para reflexionar la Biblia. O sea, como resultado se escribe la Biblia. Eso también tenemos que saber, porque la Biblia se escribe en un tercer momento, que es la reflexión de la comunidad cristiana, de la iglesia, que se reúne y que entiende justamente esto, ¿verdad? Que entiende la realización y la plenificación del Antiguo Testamento en la vida de Jesucristo. Y por lo tanto ahora, como estamos agregando, según la teología de San Lucas, ese reino de Dios que se realiza, se planifica, pero ya aquí, la vuelta de Jesús aquí, ahora en la comunidad. Qué hermosa es esta teología, ¿verdad? Entonces aquí nosotros no estamos totalmente fuera de toda esa historia y de ese camino que se vino gestando. El hombre está dentro de esta historia. No es una cosa externa, no es una cosa que viene no sé de dónde, extraterrestre, no. Es la presencia del mismo hombre en su caminar, con la ayuda de Dios, con la manifestación de Dios. Y el mismo hombre entonces, el que se compromete, ¿verdad? Nos comprometemos entre nosotros, dentro de la comunidad, ¿para qué cosa? Y justamente para esta transformación. Todo Israel centrado en la promesa del Espíritu se viene a reflejar luego en el primer y gran Pentecostés del nacimiento de la iglesia, de manera semejante, pero más cercana a la venida del Espíritu en los hechos de los apóstoles. No se puede tomar como algo puramente nuevo, es el reflejo y resultado del mismo ministerio de Jesús que sube luego al Padre. Entonces, desde aquí vemos que es la misma acción de Jesús, ¿verdad? Es la misma acción del Señor que nos deja, que nos enseña. Por eso decíamos, como título, nosotros ya hemos reflexionado, ¿verdad?, anteriormente, la vuelta de Jesús y el tiempo del reino decisivo. El tiempo del reino decisivo. ¿Qué es lo que hace que ese reino sea decisivo? Lo que hace que ese reino sea decisivo es la presencia del mismo Dios en medio de su pueblo, es la realización plena, ¿verdad? Entonces, de una manera general se pudiera sostener que Lucas ha intentado descubrir los rasgos de continuidad histórica del único Espíritu de Dios, en el sentido histórico, como el único Espíritu de Dios. Israel, Jesús, la iglesia son momentos progresivos del obrar de un mismo Espíritu divino. Israel, Jesús, la iglesia. Ahí está eso que yo les estaba diciendo, los tres tiempos. Israel, que es entonces el que mira y el que vive toda la acción de Dios Padre. Israel, Antiguo Testamento. ¡Qué maravilloso! Jesús es el tiempo, es la encarnación. Es la respuesta de Dios ante la necesidad y el caminar de los cristianos en este caso, ¿verdad? Entonces Dios actúa en su bondad, en su misericordia, nos guía, nos cuida, nos limpia, nos sana, nos salva. Es la misericordia de Dios. Es el tiempo de Jesús. Es la redención, por eso, redención. Y luego el Espíritu Santo, porque ahora Dios Padre, Dios Hijo han actuado y ahora es la fuerza del Espíritu que va a actuar en el corazón del hombre, en cada uno de nosotros. Por lo tanto, de una manera general se pudiera sostener que Lucas ha intentado descubrir los rasgos de continuidad histórica. Y así entonces Jesús, la iglesia, son momentos progresivos del obrar del Espíritu Santo en la vida de nosotros, en la vida de la comunidad. ¿Entienden, queridos hermanos? Y esto es importante. Los tres momentos, Dios Padre, Dios Hijo, redención, y Dios Espíritu Santo, la comunidad, que entiende, que valora y lo hace presente ahora en la sociedad, en la comunidad. Bueno, queridos hermanos, por el día de hoy vamos concluyendo nuestro curso bíblico. Volveremos la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.